Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Y hoy vamos a hablar sobre fetiches y arte con Ricardo Belmo. Entonces, antes de empezar, recuerden suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones y pues comenzamos. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Cuéntame, ¿por qué los fetiches? Pues me parece interesante que justamente los fetiches no se limitan solamente como al deseo sexual, sino también me parece que es situaciones, tópicos o objetos en los que nosotros depositamos como cierto tipo de afección, ¿no? Y esa afección a veces se vuelve incluso pues hasta en a lo que se dedica uno, ¿no? O sea, en mi caso, el arte comenzó también un poco como fetiche, ¿no? Bueno, ya sabes, hay la expresión de actor fetiche. Exacto. También, entonces, hasta un fetiche puede ser una persona. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus fetiches? Pues varios. Me parece como interesante que una cosa que me llama muchísimo la atención es observar a la gente, ¿no? Entonces, y observar a la gente sobre todo en circunstancias sí como sexuales también, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, algunos lugares que son como para cierto tipo de circunstancias sexuales, me gusta como llegar, ver, y más que yo como ser protagonista, que sí pasa, eh, como entender como arquetipos que suceden en ese tipo de lugares, ¿no? Ok. Entonces, no sé, por ejemplo, siempre hay uno que he detectado mucho, que es como cierto tipo de personas que por su tal vez belleza física heteronormativa o homogénea, ¿no? Sienten que son como, bueno, que están como arriba de ciertas personas, entonces llegan muy seguros de sí mismos y al final esa soberbia termina como siendo como un boomerang porque se les regresa, porque después de despreciar a todo mundo, terminan siendo ellos los que ya nadie Ya no quiere con quiere. ellos y terminan siempre como apostando por irse por eh, por el primero Al primero que rechazaron. que muchas veces puede ser como lo que no querían, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de cosas. Ese es un fetiche. Está muy interesante. Yo debo confesar que soy fetichista de las historias. Más las que me hago en mi cabeza cuando estoy observando. A lo mejor soy medio voyerista también. Y me creo unas historias alrededor de las personas que de repente digo, seguramente ni siquiera se acerca al 1% de lo que me estoy imaginando, pero sí. Y el chisme, soy fetichista. Sí, Que al final es lo mismo un poco, ¿no? Claro, O sí. sea, el chisme es historia también. Y ahorita que dijiste, se me hace, me resonó. A lo mejor también, o sea, justo los fetiches son por historias, porque lo que le depositas a un objeto, a una Claro. persona, no es lo que esa persona o objeto tiene. En realidad es una historia que tú le estás poniendo, Sí, ¿no? pues unas botas, por ejemplo, pues no tienen ninguna connotación No, sexual, no. pero cómo hemos utilizado las botas, los tacones, es ahí donde viene Sí, la historia del fetiche. sí, por ejemplo, alguna vez los japoneses tienen libros absolutamente de todo. Sí. Y tienen fetiches absolutamente de todo. Todo. Y recuerdo uno que siempre se me ha quedado mucho grabado. Tienen libros que solamente son fotografías de muñecas. muñecas? De muñecas. De muñecas femeninas. Sí, claro. Y hay la otra contraparte de, ¿cómo se dice? Talones. Solo talones. Órale. Solo talones. Y me llamó muchísimo la atención, forma- o sea, porque también esa es otra cosa. El ser humano puede llegar a ser súper específico. Específico. O sea, de que solo me gustan los talones, ¿no? Y yo me maravillo porque, por ejemplo, yo ahora me fijo en eso, no por gusto, sino porque me pongo a pensar, ¿qué será? O sea, ¿cómo será un talón que alguien considere que es bello o llamativo, ¿no? Sí, claro. Y así como eso, o sea, sé que hay de absolutamente todo. También había como, por ejemplo, solamente fotografías de lolitas, que también ya es un poco más perverso eso, pues, Sí. pero sí como solamente esta parte, o sea, como de aquí para acá. Y lo que me llamaba la atención es, seguramente debe haber gente también con los dedos, Sí. que son hombres, ¿no? O sea, y ponen codos femeninos, digo, perdón, muñecas femeninas, Sí. y seguramente es cualquier persona. Y pero es extraño ahora que lo dices que sobre los japoneses, que los que son más abiertos respecto a las sociedades que son más abiertas respecto a sus fetiches, como los alemanes, los japoneses,
también son las sociedades un poco más avanzadas, lo que consideramos avanzado. Bueno, los japoneses son un poco extraños, ¿no? Porque si bien son General. como, o sea, y digo, yo quiero mucho Japón, pero si bien son muy abiertos en cuanto a expresar sus fetiches, la sexualidad se vive de formas muy extrañas. extrañas. O sea, incluso ahorita hay como toda una campaña de promover la sexualidad porque la viven en solitario. Sí. Y eso hace que no haya tanta gente como, o sea, que no estén reproduciendo No haya hijos. y por lo mismo se está, o sea, prevén como poca gente en muy poco tiempo. Que está fuerte. Sí, que les regalamos unos mexicanos. Pero no Vamos quieren, allá. pero no quieren. No, también no son quieren medio- son tranquilos. medio- Me xenofóbicos, pero ese es otro tema. Pues es otro tema. Y y hablando de bueno, ahorita me vino a la mente los animes y los cómics, bueno, las mangas japonesas son... Y hay también absolutamente de todo tipo de circunstancias y géneros. O sea, hay millones de géneros, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hay géneros como que podría interpretarse como gays, pero son destinados a chicas jóvenes, Sí. ¿no? O sea, el consumidor no es un hombre gay, el consumidor es una chica joven que le gusta ver hombres gays. Qué específico. Y otra, justo por eso lo decía, porque nuevamente es como esta situación en la que el ser humano puede ser súper específico, ¿no? Súper Y específico. bueno, hablando de fetiches, se me puede ir todo el capítulo, pero a propósito de los fetiches, estamos aquí en tu exposición en Casa Banal, que se llama Anal for Banal, Exactamente. que habla mucho de tu trabajo, que tiene que ver un poco también con los fetiches, no solamente con eso, pero platícanos un poco de esta exposición. Sí, pues bueno, la exposición gira en torno al trabajo fotográfico que hemos hecho, y en particular yo, a lo largo de los años con la revista Anal Magazine. Ese trabajo está dividido por Víctor Esquivel, que fue quien hizo como la selección curatorial, en 5, vamos a decir, secciones, ¿no? Ok. Entonces, estas secciones definen como varios cuerpos de obra. Uno de ellos, por ejemplo, es como Y varios cuerpos. y varios cuerpos, exacto, sí. Principalmente la revista habla de masculinidades. Exacto. Sin embargo, y me gustó como también esa parte que Víctor como que subrayó muy bien, existen otros cuerpos aliados a estas masculinidades, ¿no? Exactamente. Y estos cuerpos conviven con estas masculinidades desde la fiesta hasta también el sexo, pasando por otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, por un lado está como el registro fotográfico, que son estas instantáneas. No voy a decir Polaroids porque algunas sí son de esa marca y aparte es una marca y las otras son de otras marcas. Pero digamos instantáneas, ¿no? Que es un formato que a mí me gusta muchísimo. Precisamente... Interesantísimo. Sí. Y justo ese es un fetiche mío, ¿no? Porque justo, o sea, la fotografía para mí es un fetiche. O sea, me encanta, me fascina. La verdad es que es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Perdón, sí, exacto, peeping Tom, muy peeping Tom. Pero creo que existen como, o sea, por ejemplo, estos que vemos de fondo son fotografías más, vamos a decir, posadas, como que hay como cierto, hay un control y además también hay una selección dentro de un grupo de imágenes que son la misma, pero que buscas cuál. Exacto. En cambio, la instantánea es una. Sí, no, por más producción y lumínica y demás que hay atrás, sale como sale. Sale como sale. Quiero experimentar, me acabo de conseguir una nueva cámara que ahora es digital con instantánea. Entonces, no sé qué tanto me va a gustar, pero quiero experimentar con eso. Pero bueno, regresando a lo de la exposición, entonces están estas dos secciones, ¿no? Sin embargo, creo que la parte más representativa de la exposición tiene que ver más con esta parte de las instantáneas. Entonces, te digo, están divididas en 5 grupos y estos 5 grupos que pues, seguramente podrán verlo como más a detalle cuando estén como las imágenes, hablan pues justo como también un poco de este ojo fetichista, pero también como lo que contábamos de las historias, ¿no? Y de cierta forma, un poco también de la historia de la Ciudad de México, porque habla mucho de la ciudad. Entonces, no son fotografías solamente de este año o del año pasado, son fotografías que ya tienen un recorrido de probablemente desde 2000, o sea, probablemente cuando tuve esa primer cámara, la primer Polaroid que tuve, probablemente fue como 2007.
Entonces, cuando iba todavía en la universidad. Ya casi, ya vamos para 20 años. Entonces, es un recorrido. Obviamente hubo etapas, ¿no? Hay momentos Claro. en los que, hasta por no tener dinero, porque es caro hacer eso, Sí. dices, o sea, tengo la cámara digital, mejor hago eso, que comprar un rollo de 500 pesos que solo sirve para 10 fotos, ¿no? Entonces, pero justo me parece que también tiene esa riqueza de ver cómo hasta algunos cuerpos cómo han cambiado, ¿no? Porque hay gente que sale al principio y que después vuelve a salir en épocas más recientes. Justo lo que te quería preguntar, ¿cómo fue? Porque supongo que no estás todo el tiempo revisando tu archivo, sino para esta exposición fue como una revisión especial y una selección especial. ¿Cómo fue revisar y volver a esas imágenes? Sí, pues, o sea, la verdad es que yo lo que hacía es que cada que tomaba, compro álbumes y los voy metiendo en los álbumes, ¿no? Y si bien a veces me gusta como ojear los álbumes, digamos que también mi ojo funcionaba un poco diferente, no, muy diferente que el de Víctor, y eso me gustó, porque mi noción de las fotos es muchísimo más temporal. Entonces, como yo sé de qué época son, o temporal y espacial, ¿no? Para mí es eso. Es como de, así son los nombres de las fotos, ¿no? Es como de... Aquí y aquí. Sí, por ejemplo, aquí, ¿no? Chopopino 29, bueno, no, sin el número, es como Chopopino, no sé, Ginés, ¿no? Claro. Tomando, ¿no? O Chopopino, gato maullando, ¿no? Entonces, así las tengo yo y las voy ordenando por tiempo, por temporalidad. Y en cambio, Víctor hizo un trabajo que representó totalmente lo contrario. La temporalidad no es ningún como vector que se tomó en cuenta, sino se tomó en cuenta más bien como por circunstancias en las que hubiera podido ver como un hilo conductor. Lo que hilaba Sí, ¿no? Entonces, o sea, está como la parte festiva, está la parte, como te comentaba, de los aliades, ¿no? Como de cuerpos que llegan a entrar en eso. Está como también como la parte más de sexualidad más explícita, ¿no? Entonces, son como esos grupos distintos que van como hilándose de formas en las que yo no lo había percibido. Que eso es lo interesante de trabajar con un curador, además, ¿no? Que Totalmente. te abre la perspectiva de tu trabajo diferente. Yo, que he podido ver la revista, y hablando de fetiches, porque es una revista muy bonita de ojear y ver, porque tiene mucha calidad, veo a tu revista como si fuera una especie de cronista visual de la ciudad, pero de la parte LGBT de la ciudad. No solo masculina, porque como dices, de repente hay momentos en los que se tocan otros aliados y demás, pero me gusta ver tu trabajo como justamente eso, como una crónica que ya no hay, ya no es un género que nadie usa, pero como esta crónica reciente de la vida LGBT de la ciudad. Gracias, pues, o sea, me halaga mucho que digas eso, porque sinceramente, o sea, siempre, y ese es otro fetiche para mí, los libros y las revistas. Yo empecé la revista porque amo las revistas. Porque, o sea, yo tengo una colección gigante de revistas. Entonces, sobre todo, ahora ya se empezó a hacer más específica de revistas LGBT de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta colección me llevó, pues, también a decir, porque conocía revistas de otros países, y yo siempre como que decía, ¿por qué en el momento en el que yo la empecé? Porque sí hay muchas antes, ¿no? Sí, claro. Pero yo decía, ¿por qué en este momento no hay una revista? Porque si hubo Macho Tips, si hubo Hermes, si hubo Del Otro Lado, si hubo Nuestro Cuerpo, ¿por qué en este momento, que era 2009 más o menos, por qué no hay una revista? Y había una que otra que eran más bien como, digamos, más pop, que esas me gustaban también. Ahí tengo. Y había otras, y lifestyle también, que esas no me encantan tanto. Las de lifestyle me parece que caducan muy rápidamente y que tienen un fin muy comercial, que no está mal, Muy fashion y muy de moda. pero caducan muy rápidamente. Sí, sin duda. Y por otro lado estaban otras que simplemente eran guías, ¿no? O sea, como una muy famosa que seguramente conociste, que se llamaba Ser Gay, que era una guía de qué antros van a estar abiertos tal día, cuáles son los horarios, bla, 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 y ya, ¿no? ¿Qué fiestas va a haber? Entonces, a mí me interesaban mucho estas otras revistas y en algún momento fui muy fan de esta película de la revista Penthouse,
la que sale ¿cómo se llama la película? Acabo de olvidar ahorita. Pero Si no, ahí lo ponemos. sí, pero me gustaba muchísimo como el saber que gente como Truman Capote o como personalidades que se dedicaban a la escritura se metían a escribir en Playboy, se metían a escribir Claro, en Penthouse. Y era una revista que no solamente celebraba y comercializaba también, vamos a decirlo, los cuerpos, sino que también había detrás como una maquinaria de también tener una parte cultural. De darle una calidad intelectual, digamos. Exacto, de ser una revista que quieres adquirir porque además de que vas a admirar lo físico, bello, lo explícito, vas también a poder alimentar otra parte, ¿no? Bueno, yo leo anal por los artículos, ¿sabes? Por eso la No, compro. fue perfecto, qué bueno. No, y qué bueno porque hay gente que no los lee. Pero bueno, es una revista que decimos, siempre lo cuento y me gusta decirlo, es una revista hecha con un tamaño específico para poder leerla a una mano porque la otra la vas a tener ocupada. A lo mejor no es necesariamente la mano, a lo mejor es el cerebro, ¿no? Sí, claro. Pero sí es como, digamos, un ejercicio de lubricación intelectual, Vamos a ponerlo así. O sea, me encanta la idea. Cambiando un poco de tema, tenemos una teoría aquí en Arte en Serie. A veces me la han desmentido, a veces me la han corroborado. Entonces te voy a preguntar, a ver, ¿tú qué piensas? De que el arte, tú no te encuentras al arte, sino que el arte te encuentra. Si para ti es cierto, ¿cómo es que te encontró a ti el arte? Yo estaba como muy indeciso sobre qué estudiar cuando tenía que decidir qué hacer, ¿no? Tenía 3 opciones. La primera era medicina, que la verdad es que no sé si yo podría, y más que nada por la parte, a lo mejor ahora más de grande, por la parte de tener que atender gente y me imagino perfectamente regañando a todos mis pacientes de la peor forma. Déjate la sangre. Sí, no, eso no me importaba, pero era así como de, ¿por qué no se toma la medicina? ¿No? Pero, y las otras que sí estaban cercanas era diseño y arte. Que hoy en día también tengo una noción muchísimo más, incluso vamos a regresar un poco al inicio, japonesa de ese asunto, ¿no? En donde conviven los dos y no hay como alta cultura y baja cultura, sino como son más bien como un rizoma, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿por qué me decidí por el arte? Me acuerdo mucho que dije, bueno, o sea, si quiero ver, vamos a empezar a ver qué esto, ¿no? Y entonces me compraba el tiempo libre, te digo que me gustaban mucho las revistas, me compraba el tiempo libre, que es una revista que ya no existe, ya me voy a delatar mi edad. Debería ser una aplicación. Y entonces esa revista me iba como a todas las expos que encontraba, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que hubo una exposición en el Carrillo Gil y esa exposición fue la que me marcó muchísimo. Porque tenía una pieza de Olafur Eliasson, ¿no? Y a mí Olafur Eliasson es un artista que me gusta muchísimo. Más allá de... Pero además de esa pieza, porque fue como un conjunto, estaba esa pieza y aparte había una expo de Erwin Olaf. Y entonces, las dos, esa exposición más la pieza de Olafur Eliasson, o sea, toda la exposición de Erwin Olaf, más la pieza de Olafur Eliasson, para mí fue como... Me llamó desde un punto de vista, o sea, como lo que llaman el puntum, ¿no? Como que, sí como, o sea, de sentir, de verdad decir, en palabras como un poco más coloquiales, me voló la cabeza. ¿Qué? Y entonces de pensar, esto que yo sentí, si yo un día puedo hacérselo sentir a una sola persona, me doy por bien servido. Wow. Entonces, sí, a lo mejor suena cursi, lo que quieras, pero la verdad para mí ese fue el motivo por el cual me decidí por estudiar arte. Porque dije, o sea, el diseño está muy bien, qué padre todo, ¿no? Hacer todo lo demás, pero yo quiero hacer esto. En los últimos episodios del podcast es como que ha habido la discusión de si el arte puede sanar o no puede sanar. Y yo creo que ciertas circunstancias más bien puede ayudar a algunas heridas, pero más que sanar no. Pero sí puede inspirar. Eso sin duda. Sí, o sea, yo creo que el arte debe de cumplir como funciones, aunque parezca que no, pero sí, y una de esas funciones es como motivarte a la reflexión, a preguntarte si de verdad ciertas creencias son así están tan sólidas, ¿no? Y creo que en ese sentido, a lo mejor la palabra sanar suena un poquito como exagerada, pero definitivamente sí transforma, sí, ¿no? Y las transformaciones probablemente
todas las grandes transformaciones de la humanidad han venido acompañadas de movimientos Pues culturales y artísticos. Pues sí, por supuesto. Entonces, y muchas veces es la semilla que motivó a eso, a ese cambio. A veces. ¿No? Entonces, digo, también hay ciencia, también hay guerras, pero definitivamente, o sea, los cambios positivos, vamos a decir, muchos han tenido que ver con movimientos culturales. No, definitivamente ahí sí estoy muy de acuerdo. Algo que también nos gusta mucho en el podcast son las recomendaciones. Entonces quería que nos recomendaras algo que estés leyendo, escuchando, una película, una serie, algo, no tiene que ser nuevo necesariamente, algo que estés disfrutando mucho últimamente. Sí, por ejemplo, una cosa que disfruté muchísimo, bueno, me gusta leer mucho es a Tanizaki. Y Junichiro Tanizaki tiene libros justo que tal vez no hablan del fetiche, pero que sí hablan del fetiche, ¿no? O sea, y una cosa que tiene que me gusta mucho es, él dice, ¿no? Que en Occidente, por ejemplo, nos gustan las cosas limpias, relucientes y totalmente como... Pristinas. Exactamente. Y en cambio, para Oriente y sobre todo en específico para él, para Japón, les gusta muchísimo como que es, y hablando de las historias y del fetiche, que el objeto cuente una historia por medio de la suciedad, no de la suciedad, pero de la pátina, ¿no? Claro. Y regresando un poco también al tema de la ciudad, pues a mí me gusta también eso de la ciudad. Y a mí me gusta por eso muchísimo la Ciudad de México, ¿no? Porque son capas y capas y capas, hasta de mugre si quieres pensarlo así. Totalmente. Pero esas capas hablan de muchísimas cosas. Capas de sangre, capas de crisis, ¿no? Capas de... de historia literal, están Sí. construidos de capa sobre capa. Estamos encima de otras ciudades, ¿no? Sí. Entonces, Ahorita nos atravesamos por abajo, pero sí. sí. Y voy a recomendar también algo de música porque ahorita ando como muy metido con el portugués. Entonces, Duda Beat es una cantante que a mí me gusta muchísimo actualmente y acaba de sacar un nuevo disco. Su disco más reciente es un disco que está muy variado y me parece importante como establecer lazos con otros países hermanos, sobre todo de Latinoamérica. Y creo yo, justo ahorita, en este momento de mi vida, que si México estableciera lazos con Brasil muchísimo más cercanos, sería ultra mega beneficioso para nosotros dos, o sea, para los dos países, pero además creo que jalaríamos a todos los demás continentes. Porque somos los dos países más, pues no sé si los más grandes, pero sí los que traen más jale. Sí, no, y en ese mismo sentido, también el DJ Anderson do Paraíso también es un músico que me gustó muchísimo. Y bueno, mencioné también a Olaf Oreliasson, que yo creo que toda persona a la que le guste el arte debería de conocerlo. Me parece como... O sea, siempre voy a amarlo por lo que te acabo de contar, pero además porque todas sus piezas me parece que transforman, ¿no? Transforman mentalidades, o sea, me parece que son... Y algunas hasta como en sentidos demasiado delicados, ¿no? O sea, como sutiles, que es como una cosita nada más, ¿no? Sí, pero esa pequeña cosita como se te queda. Sí, se te queda. Y te quedas de esas... Sí, pues sus piezas son de esas que te quedas 3 días pensando en... Sí. Estuve bien. Y tal vez como en material visual, hay una serie que se llama Westworld, que la quitaron de HBO. Y me sorprende mucho porque creo que estamos viviendo momentos históricos en donde se entiende por qué la quitaron, ¿sabes? Mejor antes de que... Y entonces utilicen torrent. Yo sí soy súper partidario de descargar de torrent. Y más en estos momentos la en cultura donde... debería ser gratuita. Totalmente. Entonces utilicen torrent para buscarla hasta The Pirate Bay. Y y sí, creo que esa sería como una serie que me gustó últimamente mucho. Silo también está bien, pero no sé. Y un documental que se llama Mahomet, Ok. que Me suena. está increíble. No me suena. Es una pieza de escultura que se llevan de África a Francia. A Francia. Y entonces, pero el protagonista es la escultura. Sí. No lo he visto, pero vi el tráiler y vi que el narrador es de escultura. Es una de los mejores. Es como documental, película, pero es que hasta me acuerdo, me fascinó. Me fascinó, me parece súper interesante. Me parece además que está bien hecha. No. Me pareció, la premisa me pareció súper creativa. La premisa, yo estaba buscando qué ver, leí, vi el trailer y dije, ya, vamos a ver.
Y está, o sea, no. De lo que he visto últimamente, me gustó mucho. Es está en Movie también, pero Sí. también en Torrent. Ahorita con lo que pasó con Movie, yo mejor recomiendo todo. Exacto. Yo les recomiendo la revista Nan, ¿por qué no? Ah, claro, también. Cómprenla, veanla. Es independientemente, los artículos también están muy interesantes. Visualmente es un recorrido maravilloso cada número. Porque Gracias. además son medio temáticos, entonces Y voy a hacer una última recomendación. sí, claro. Visiten las exposiciones de Casa Banal, Visiten las exposiciones que sea. Ahorita estamos justamente en Casa Banal. pero va a haber otras para dentro de 2 semanas. Entonces, visiten, apoyen a los centros culturales que son más independientes, ¿no? Claro. Creo que es bueno. Y ya casi por último, pero no al último, ¿qué planes hay? ¿Qué tienes planeado para Bueno, una de las circunstancias por las que la revista también como que sale a la luz tiene que ver con las fiestas. Entonces, y que va muy de la mano también de las fotografías y me parece que es como un proyecto que va más allá de eso, ¿no? Entonces, si pueden, como asistan y se viene la nueva revista que ya tiene que salir prontamente. Va a haber como justamente una parte que tiene que ver con esto de la exposición. Buenísimo. Y va a haber un artículo de... se me acaba de ir el nombre. Manuel Rodríguez Lozano. Va a haber también... va a haber varias cosas, pero Porque ven que no ya es- está cocinándose y ya está como pronta a salir. Entonces, ¿Cuántos años lleva la revista? varios, más de los que quisiera yo acordarme porque daría mucho miedo. No lo decimos aquí, pero revisen la revista y ahí se van a Pero enterar. sí, muchos. Pues muy bien. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? @Anal Magazine, @Casa Banal también Arroba Casa y @Ricardo Belmo. Perfecto. Ahí está. Ahorita les pongo todas las direcciones. Y también quisiera mencionar que la gestión de la exposición no solamente fue de parte de Víctor, también Axel estuvo participando en todo lo que es producción y en las performances, fue quien también gestionó la parte de los performances. Él mismo también hizo uno de los performances, entonces... Para que vean que no es solo vengan a ver la exposición, sino No. es toda una experiencia. O sea, el arte se está volviendo una experiencia tan inmersiva, tan rica, que ir a ver una exposición es no solo ver arte, sino ver un performance, no sé, 1000 encuentros con... Y me parece que además, o sea, no es tanto como de esta época, sino es como un poco regresar a lo de los 60, ¿no? Sí, un poco. Los 60, los 70 fueron... Me gustaba eso de que llegabas a exposiciones en donde no solamente era ver las piezas, sino estaba acompañada de situaciones... Y que además son en cualquier lugar, o sea, no son en un museo o en una galería típica, sino que de repente son en lugares como este, que es Casa Banal, Exacto. que tienes que averiguar dónde está y eso me parece... Por eso hacemos este trabajo. Claro, Sí. claro. Pues muchas gracias. A nosotros ya saben, estamos en Dossier Arte en todas las redes. Suscríbanse, denle like, compartan si les gusta y si no les gusta también compartan. hay que ser compartidos, no hay que ser envidiosos. Y pues muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias por la entrevista. Pues sigamos hablando de arte porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros.